Aleluya, gloria a Dios, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite el día de hoy el poder estar reunidos para poder compartir una enseñanza, ya que sabemos que la Biblia es la única regla de fe y de conducta de cada uno de nosotros. En esta hora, antes de poder dar introducción, quisiera hacer una oración para que sea el Señor guiándonos en este momento, aunque sabemos que podemos ser muy elocuentes, pero es necesario también tener aquella unción, aquel respaldo de parte de nuestro Dios. Así que en esta hora le pedimos a nuestro Dios, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por todas tus bondades y misericordia que has tenido con cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido grande, porque tú has sido bueno, Señor, porque tus misericordias fueron nuevas cada día, Señor, en esta hora. Te pedimos que sea tú, Señor, bendiciendo la vida de mis hermanos aquí presentes en este momento y también la vida de nuestros hermanos y hermanas que han, que posiblemente se han de cruzar con esta grabación, con esta enseñanza, Señor, que los pueda bendecir, sabiendo que no lo hacemos para nosotros mismos, sino que lo hacemos porque hay un deber de trabajar dentro de tu viña y lo queremos hacer no para nuestra honra, sino para tu honra, tu única honra, porque solamente tú, Señor, te mereces toda honra y toda gloria. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Aleluya. Así que en esta hora estaremos compartiendo un breve comentario, una breve enseñanza acerca de lo que es las fases inmateriales del ser humano, del hombre y de la mujer, ya que sabemos que esto, bueno, se puede enseñar bajo varias perspectivas, la ciencia lo puede enseñar de una manera biológica, incluso se puede enseñar de una manera antropomórfica también, que se refiere directamente a lo que se parece al ser humano y varias formas de estudiarlo del cuerpo del ser humano, incluso la psicología también podría entrar en eso, más que todo hablando de la mente, pero todos tienen una manera de explicar qué es el ser humano y por qué es tan complejo, no solamente en lo que podemos tocar, sino también en lo que no podemos tocar. Y así de igual manera, la Biblia tiene una explicación propia para hablarnos de lo que es el ser humano. Y nos dice, uno de los versículos bien claves sería 1 Tesalonicenses 5:23, donde nos menciona cuáles son las partes del ser humano y nos damos cuenta que el ser humano es tripartito. En otras palabras, que es compuesto de tres partes. La ciencia va a decir que es la cabeza, el tronco y los miembros, pero que la Biblia cuando se refiere al ser humano tripartito habla del cuerpo, del alma y del espíritu. Tres partes que componen a este ser humano. Y 1 Tesalonicenses dice que el Dios de paz santifique todo vuestro ser y que vuestro alma, cuerpo y espíritu, espíritu, alma y cuerpo, dice textualmente, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el hombre es tripartito, el ser humano, hombre y mujer, es tripartito, así fue como Dios lo creó, pero que en esta ocasión quisiera más hablar de estas dos últimas facetas y posiblemente hacer una distinción en lo que se refiere al alma y qué es lo que se refiere al espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo peculiar en las escrituras, es que se puede decir que el ser humano es una alma, pero sin embargo no podemos decir que el ser humano es un espíritu, sino que decimos que el ser humano tiene un espíritu. Entonces vamos a ver qué es lo que se refiere concerniente al alma, y al alma dice, viene de la palabra hebrea que es nefesh. Y esa palabra en hebreo quiere decir nefesh. Pero antes de hablar textualmente de lo que se refiere al alma, quisiera analizar un poco esta palabra nefesh, que significa vida. Entonces, en el original hebreo es la palabra que se utiliza cuando se habla de un ser viviente que tiene alguna vida, y después vamos a ir a ver lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, el griego no solamente utiliza una sola palabra para hablar de la expresión que nosotros hablamos como vida, sino que utiliza por lo menos tres expresiones. La primera sería bios.
La primera raíz sería bios. Y esa palabra posiblemente es la más común que usted y yo conocemos acerca de lo que es vida. ¿Por qué? Porque bios podemos pensar en muchas palabras. Primeramente, la más clara, biología. Muchos han tenido clases de biología, los jóvenes posiblemente en los cursos de ciencia, tecnología, ha hablado acerca de la biología. ¿Y qué es lo que es la biología? Es la ciencia de o el estudio de las cosas que están en vida o que tienen vida. Entonces, cuando hablamos de biología, estamos refiriendo a esta raíz que quiere decir bios, que quiere decir vida. Y en la Biblia se usa a menudo para tres grandes elementos para el ser viviente, es decir, seres humanos, animales y también para las plantas. Y todo esto, cuando hablamos de la vida de estos tres tipos, sea el ser humano, los animales y las plantas, se utiliza la palabra bios, y esa palabra quiere decir que todos los seres humanos tienen vida, todos los animales tienen vida y todas las plantas también tienen vida. Sin embargo, hay una segunda palabra que viene agregando al significado de la palabra vida, y esta palabra es la segunda, que se dice psique. Y esta palabra va más allá. E incluso también de la palabra psique sale una palabra que a menudo se menciona, y es la palabra psicología. O sea, el estudio, pero que usted va a ver que la psicología no es el estudio directamente de la vida del ser humano, de lo que está viviendo, sino más que todo es el estudio de algo que está más interior, y a menudo se dice que es lo que está en la mente. Es decir, que los psicólogos es un estudio que tratan de ver qué es lo que hay en la mente. Entonces, por eso esta palabra psique tiene una definición más profunda de lo que quiere decir bios, porque psique habla del soplo, del aliento, del hálito de vida, y lo que nosotros a menudo conocemos como el alma, palabra que se dice zoe, y esta zoe habla directamente de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque se nos refiere directamente a lo que es el espíritu. Y vamos a ver dentro de la Biblia que todo ser humano tiene un espíritu, aunque se dice que el espíritu puede estar, el espíritu puede estar muerto en delitos y pecados, pero siempre se nos dice que el ser humano tiene un espíritu, sea creyente o no. Entonces, esto es lo que se nos dice acerca de estas tres palabras que nos hablan acerca de la vida. Bios, psique y zoe, que tiene más profundo. Y un ejemplo que podríamos ver es el ejemplo de Nicodemo, que se dice, el que vino de noche a Jesús en Juan 3, si no me equivoco, hablando acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo entendía un nacimiento, el primer nacimiento literal, es decir, que el nacimiento que estaba pensando Nicodemo se refería más que todo a lo que se concierne a bios, al nacimiento literal, es decir, una madre que da a luz un hijo, ese es un bios. Sin embargo, el nacimiento que estaba hablando el Señor a Nicodemo en ese caso, y que Nicodemo no entendía, era el zoe, era aquel estar vivo espiritualmente, aunque todos tenemos un espíritu, pero se nos habla de una comunión con el Señor. Así que vayamos rápidamente hablando de lo que concierne al alma. Entonces, ¿qué se refiere al alma directamente? Y primero tenemos que el hombre, o la mujer también, pero en este caso fue en la creación del hombre, se nos habla que él es un ser viviente. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí, ¿a qué se refleja esta palabra ser viviente? ¿Se reflejaba directamente a lo que era adentro o se reflejaba al conjunto del hombre? En este caso, cuando se habla de un alma o de un ser viviente, no se habla solamente de lo inmaterial, sino que se hablaba de estas dos partes, del cuerpo y del alma. Y fue que primeramente Dios lo formó. Hizo como estilo un muñequito. La palabra hebrea sería la palabra golem.
o sea que formó al hombre, pero todavía no había vida, solo estaba el cuerpo, y por eso fue necesario que Dios soplase en la nariz un aliento de vida para que el hombre pueda ser un ser viviente. Pero que también esta palabra alma no solamente se utiliza para el hombre, para la mujer. Veamos lo que dice Génesis 1:20 y 21. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Esta palabra, bios, algo que vive, algo que tiene vida. Y dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos también y todo ser viviente, bios, algo que vive. Y esta palabra que se utiliza aquí es bios, que se refleja a los seres humanos, a los animales, incluso a las plantas. Dice que se mueve, que las aguas producieron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Una vez más utiliza esta misma palabra, dice según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie, y así fue. Y el otro versículo que tengo es el versículo 30 y dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, dice, en que hay vida. Bueno, aquí más que todo se habla del el régimen, o sea, la nutrición que tenía que tener el ser humano, y ahí nos dice toda la bestia de la tierra, toda ave de los cielos, todo lo que se arrastra de la tierra, en que hay vida, dice, toda planta verde les será para comer. Entonces, todos estos tipo de animales que hemos mencionado, cuadrúpedos, aves, peces, incluso monstruos marinos, todos vienen a ser llamados con esa misma característica de todo tener una vida, y esa vida se llama la vida bios. Levíticos 17:11, aquí abajito también nos dice algo diferente, porque utiliza la palabra alma, pero vamos a ver que no se utiliza en el sentido inmaterial, sino que veamos qué es lo que significa alma en este caso. Porque la vida de la carne en la sangre está. Es decir, que en este caso la palabra alma se refiere a la palabra, es lo que nosotros llamamos sangre. Entonces, refiere más que todo a la palabra bio, ser expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, de ahí también podemos sacar otro versículo, no lo tengo anotado ahí, pero es aquel donde da la prohibición al ser humano de alimentarse con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida de aquel animal. Entonces, alma se refiere a todo ser viviente que tiene bios, pero que también a la sangre, también en multitudes de ocasiones en la Biblia se nos habla que es el alma también. Entonces, vamos a ver que el alma es el centro de experiencias espirituales y emocionales. Algunos versículos, posiblemente algunos sacados de contexto, pero que veamos que también la alma tiene emociones. Primeramente, compasión. No lloré yo al afligido, dice, y mi alma no se entristeció. Es decir, que el alma adentro, aquí se nos habla directamente de lo inmaterial que está dentro de nosotros, se entristeció, puede sentir tristeza, y en este caso no lloré yo al afligido. Esa tristeza demostraba una compasión. Desesperación, Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice aquí la desesperación. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El alma mía no es solamente un asunto, sino que algo que tiene sentimiento, y la Biblia nos habla de eso. Pero ahí la palabra que se utiliza para eso ya no sería la palabra bios para hablar de la vida, sino que se refería a la palabra psique, la mente. ¿Por qué te abates? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna emoción? ¿Por qué te abates? La pregunta, y nos demuestra la desesperación. El amor, uno de los de las 7 emociones básicas. Y ahí un pasaje claro de Cantares que nos dice una expresión que se repite en muchas ocasiones. Aquí saqué 2 porciones. Cantares 1:7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Quién es que ama en este caso? El alma.
¿Será que el cuerpo puede amar? Hasta cierto sentido no lo encontramos dentro de la palabra del Señor, pero ahí dice que aquel que ama es el alma. Y ahí en esta segunda porción que les muestro aquí, está ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 4, y nos dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Otra vez más vuelve y repite esta expresión. El versículo 2 dice, y dije, me levanté ahora, rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma. La porción que aquí se repite una vez más, al que ama mi alma, es que el alma también puede amar. El versículo 3 dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Es decir, que vuelve a repetir, y también en el versículo 4 dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Entonces, ahí, bueno, aunque Cantar es un libro que es reconocido por hablar mucho acerca del amor, pero que nos enseña que el alma, uno de los sentimientos que tiene el alma es el amor. Otro de los sentimientos que aquí tengo aquí abajito es el pesar. Dice Jeremías 13:16, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma. En secreto llorará mi alma. ¿Y por qué se ha de llorar en secreto? Es que es una muestra de algún pesar, algo que me está pesando en el alma, en el corazón. Dice, a causa de vuestra soberbia, y ahí sigue el versículo. Yo nada más le quería mostrar qué es lo que la palabra del Señor se refiere a las emociones del alma, que el alma tiene emociones. En sí, lo que podemos decir acerca del alma es que en el Antiguo Testamento vemos que el alma, dice, refleja a una persona, pero que hemos visto que no solamente se refiere al alma, como nosotros lo conocemos, como dividimos nosotros al ser humano, sino que a menudo también se puede hablar que es el cuerpo y el alma juntos, y se utiliza la palabra alma en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es diferente porque hace una más clara separación entre lo que es el cuerpo, lo que es el alma y también lo que es el espíritu, y en este caso sea la persona viva o muerta, pero que también lo que nosotros recalcamos es que también en el Antiguo Testamento también se habla del alma como la parte inmaterial de una persona, sea hombre o sea mujer, en lo que se refiere a las emociones y a los sentimientos. En el Nuevo Testamento, como ya dije, la palabra que se menciona aquí es la palabra psique. ¿Por qué? Porque hace una más clara distinción entre la palabra bios que estábamos viendo antes y la palabra psique que estamos viendo ahorita. Entonces, eso es un poco lo que se refleja concerniente al alma. Ahora, el espíritu, en breves palabras, se utilizan dos palabras clave. Rauch. Esta es una palabra poco común, pero la palabra más común que se utiliza es esta segunda palabra, pneuma. Y esta palabra espíritu o pneuma tiene la misma raíz que la palabra viento. Por eso usted va a ver que en San Juan 3, hablando una vez más del ejemplo de Nicodemo, hay unas Biblias que van a decir el espíritu sopla por donde él quiere, pero otras versiones pueden decir y el viento sopla por donde él quiere. Y por eso también en Hechos 12 dice, y cuando llegó el Espíritu Santo, también vino como un viento recio que soplaba. Y por eso se utiliza la palabra pneuma. Bueno, ahora bien, si el alma, se podría decir que el ser humano, hablando del cuerpo y del alma, era un alma, ahora bien, en el espíritu no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque el ser humano no es un espíritu, sino que el ser humano tiene un espíritu. Lo mismo podemos decir del alma, que tiene un alma, pero que también se puede decir lo otro, que el ser humano es una alma. Pero en el espíritu es algo bien diferente. ¿Cuáles pueden ser algunas palabras que a veces se utilizan como sinónimo de espíritu? Hablando en lo popular, se puede utilizar fantasma, se puede utilizar, bueno, más que todo es la palabra fantasma, viento, que se utiliza y que son algo que reflejan directamente algo inmaterial. Entonces, vemos que el espíritu se origina directamente de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todo ser humano tiene un espíritu, es decir, que no solamente es el cuerpo, no solamente es el alma, sino que también tiene un espíritu. Dos versículos aquí para colaborar esto.
Números 16:22, el que está aquí en azulito, dice, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron una oración, Dios de los espíritus de toda carne. Es que aquí dice que Dios es el Dios de los espíritus, nada más de los cristianos, nada más, bueno, en este caso sería más que todo de los judíos, no, sino que ellos reconocían que todo ser humano tenía un espíritu. Dice, bueno, ahí sigue la pregunta acerca de aquella petición. No es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte con toda la congregación? Pero eso hacía parte de una oración que ellos hacían. Yo más que todo quería hablarle de esta expresión, Dios de los espíritus de toda carne. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:9, más específicamente, encontramos una expresión similar. Y dice el versículo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. Esta palabra venerar casi es un sinónimo de adorar. Posiblemente no los adoraban directamente, pero que respetaban la palabra de ellos, le debían un cierto respeto. Y ahora la pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, primeramente, el Dios de los Espíritus y aquí el Padre de los Espíritus. Por lo cual, lo que decía nuestra hermana directamente, lo que dijo nuestra hermana antes, el Espíritu vuelve al Padre, cuál fue el que lo envió. Entonces, eso es lo que nos habla un poco acerca del espíritu, que todo ser humano tiene un espíritu, aunque en muchas ocasiones decimos que los que no han conocido a Dios están muertos en espíritu, están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, pero siempre tienen un espíritu. Sin embargo, los que han reconocido a Cristo como el Salvador de sus vidas, usted y yo, nosotros se dice que estamos vivos espiritualmente, pero ¿qué es lo que sucede? Es que nuestro espíritu habrá sido reemplazado por el Espíritu Santo, no necesariamente así, sino que nuestro espíritu hizo como una alianza con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestra vida. Algunos pasajes que nos hablan y que nos van a ver que aún los que no son cristianos también tienen espíritu. Primeramente, Primera de Corintios 2:11 dice, pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? Es decir, todos los hombres, bueno, incluso las mujeres aquí, el ser humano, ¿quién de los seres humanos sabrá las cosas de él mismo? Bueno, el que está en el interior, sino el espíritu en este caso. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí que dice del espíritu, dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿cómo si a una persona que no es cristiana no tiene espíritu, cómo entonces la palabra va a partir hasta el espíritu si no lo hay? Entonces aquí tenemos que hacer una conclusión que el ser humano, sea cristiano o no, tiene un espíritu. Y por eso se nos habla que el ser humano tiene cuerpo, alma y el espíritu. Y aquí otro versículo un poco más claro todavía, Santiago 2:26. Porque como el espíritu sin cuerpo está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice que si no hay espíritu, entonces está muerto. Si no hay el soplo de vida, entonces está muerto. Entonces, como que la unión del cuerpo y del espíritu sale lo que nosotros conocemos como el alma. Pero el cuerpo no puede existir sin el espíritu y el espíritu tampoco sin el cuerpo en el caso de los seres humanos. Y por eso dice que el cuerpo, si no tiene espíritu, está muerto. La palabra nos dice también que cuando se le sale el alma es en el momento donde la persona fallece. Algunas características, emociones acerca de lo que hace el espíritu. Uno va a ver acerca del alma, que más que todo emociones, sentimientos, pero vamos a ver algo también diferente que caracteriza al espíritu. Primeramente, el espíritu piensa. Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente
excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El Espíritu aquí vemos que piensa. Salmos 67:6, recordar. Un espíritu puede recordar qué es lo que sucedía antes. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mi espíritu estaba ahí meditando, estaba ahí recordando. Eso es propio al espíritu. Mateo 5:3 nos habla, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El espíritu es aquel que puede demostrar aquella humildad. El pesar. Hemos visto que el alma podía tener pesar, el espíritu también, nos dice aquí la palabra del Señor, y dice fueron amargura de espíritu. Bueno, en este caso pesar se refleja mucho la palabra angustia, algo amargo, algo que está pesando, dice, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca en el momento donde estaba pasando. La angustia, dice en el momento cuando Jesús dice que declaró que uno de ellos lo iba a entregar, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Algo se conmovió y ese fue el espíritu. Y ahí fue donde él declaró, uno de vosotros me va a entregar. Algo bien interesante, ¿de dónde vienen los celos? ¿Dónde se origina? El espíritu también. Números 5:14, el que está escrito aquí. Dice, si viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celo de su mujer habiéndose ella amanciado, o viniere sobre él el espíritu de celo y tuviere celo de su mujer no habiendo de ella amanciado. Ahí un ejemplo que nos habla acerca del espíritu de celos. Entonces, podemos ver en la Biblia varios ejemplos que nos hablan de espíritu. Entonces, un ejemplo de lo más claro era el ejemplo de Caleb, que dice que se había hallado en él un espíritu diferente a los demás, posiblemente un espíritu más activo, un espíritu más dispuesto a cumplir las órdenes o incluso a liderar, pero sin embargo también se halla de otro ejemplo que dice, no, este tiene espíritu perezoso. Un espíritu de que no quiere hacer nada, un espíritu amargado, un espíritu triste, un espíritu incluso desolado. Entonces eso es algo que es característica directamente del espíritu. Pero más que todo importante es aquello que no puede conectar con el Señor, y es ahí donde se diferencia el espíritu con el alma, y es que es el espíritu el cual puede llegar a la presencia de el Señor. Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. También la palabra corazón es la tercera palabra. Brevemente vamos a mencionar unos dos aspectos que el tiempo se va alargando. Dice un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque es por el espíritu en que podemos tener acceso al Padre. Sin embargo, el alma es lo que nos caracteriza, característica a nosotros mismos, pero el espíritu va un poco más allá, y por eso es una palabra diferente cuando se refiere a la vida del espíritu, que ya no es ni bios ni psique, sino que directamente es la palabra zoe, donde es el Padre que nos da la vida, donde podemos estar vivos espiritualmente, y ahí donde tenemos la vida eterna también. Otro versículo, 2 de Corintios 7:1, el que está aquí presente, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se nos habla de un espíritu que es necesario limpiar. ¿Por qué? Porque es aquel que tiene acceso al Padre directamente. Entonces, esto es lo que hemos hablado acerca del alma, que en el alma hay dos maneras de verlos. El Antiguo Testamento habla del alma como la parte inmaterial, lo que lo caracteriza a uno, pero que también se puede mencionar del cuerpo y alma juntos. También se puede decir que es un alma viviente o un ser viviente, y en ocasiones también a los animales se dice que la sangre era el alma también. Entonces se puede decir que el ser humano tiene una alma y que el ser humano es una alma viviente también, pero al espíritu completamente diferente. ¿Por qué? Porque no podemos decir que el hombre es espíritu. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo. Pero sí podemos decir que el hombre tiene un espíritu, de la palabra
neuma, y ahí nos muestra las tres diferentes palabras mencionadas en la vida: bios, todo ser viviente, ser humano, animales, plantas, y ahí psique, lo que va en la mente, lo que va un poco va hacia lo interior, y zoe, que es la vida que el Padre directamente da a aquellos que andan en sus caminos. La palabra corazón, brevemente, en conclusión, hay otras palabras que también tenía aquí en el bosquejo. Más abajo tenía conciencia, mente, carne y voluntad, que se pueden ahí hablar mucho más. Quizás en otra ocasión lo hablaremos, pero que en esta ocasión detengamos un poco en la palabra corazón, que hemos visto un poco anterior, que se nos habla junto con el espíritu. Un dato interesante: la palabra corazón aquí está escrito 955 veces. Está mencionado dentro de la palabra del Señor, representa el centro, la base de la vida. Pero ¿en cuántas ocasiones de esas 955 veces se menciona que el corazón es el órgano que está aquí pompeando la sangre, limpiando la sangre? ¿En cuántas ocasiones se menciona? Solamente dos. Dos veces simplemente se menciona el corazón como el órgano que pompea y limpia la sangre. ¿Cuáles son esas dos ocasiones? Un poco drástica el ejemplo, pero dice, segunda de Samuel 18:14, dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina. Me disculpan el ejemplo un poco drástico, pero es una de las dos donde dice que ahí fue donde Joab mató a Absalón con clavos directamente en el corazón, directamente ahí donde estaba aquel órgano. Y el otro también, un ejemplo drástico también, segunda de Reyes 9:24, dice: pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta le salió por su corazón, y él cayó de su carro. Ejemplos drásticos, ejemplos posiblemente no bonitos que imaginarse, pero solamente en dos ocasiones se menciona el corazón como, como el órgano, con la patat que está pompeando ahí la sangre, porque este en sí es simplemente un órgano que el Señor hizo para tenernos, para proveernos también la vida. Pero que entonces, ¿cuáles son las 953 otras ocasiones a qué se refiere como el corazón? Se refiere a lo interior. Algunos datos interesantes, los versículos están ahí, simplemente voy a decir, quiero que se refleja, pero no voy a leer los versículos. Dice, primeramente, el asiento de la vida intelectual. ¿Por qué? Porque dice que el corazón puede reconocer. Dice que el corazón puede conocer la palabra de Dios. También el corazón es la fuente de malos pensamientos y de acciones buenas o malas también. Dice que tiene pensamiento y puede tener intenciones. Interesante, también puede ser engañoso, como lo hemos visto en una de las breves predicaciones que hemos compartido. El corazón también se refleja con las emociones, el asiento de vida emocional. ¿Por qué? El corazón puede amar, el corazón puede producir autorreproche, el corazón se puede alegrar, se puede regocijar, también se puede afligir. El corazón tiene deseos, sea buenos o sea malos también, y el corazón también puede estar amargado. Vida volitiva, ¿por qué? Porque un corazón puede buscar, también se puede rebelarse o ir en contra del orden establecido, o sea también de un orden que fue mal pronunciado, también puede tomar la decisión de ir en contra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el hombre o la mujer también tiene un libre albedrío que puede tomar decisiones. Dice, puede endurecerse como en el caso de Faraón, y ahí el último es capaz de escoger, tiene un libre albedrío. Pero lo importante es que también el corazón, lo primero más que todo, se podría más que todo referir al alma y un poco al espíritu, pero esto último dice el asiento de la vida espiritual. El corazón se refleja mucho al espíritu. ¿Por qué? Porque cree para justicia. Dice, porque ahí dice que el corazón debe ser puro. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién entrará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y el tercer punto, bien importante, porque es ahí donde vive nuestro Dios. Hay un corito que decía, grande es nuestro Dios, dice, el cielo es su trono, dice que tan grande es nuestro Dios, pero dice, y Él habita en mi pequeño corazón, ahí Él está viviendo, aunque
puede ser una figura que nosotros entendamos directamente el órgano, pero que Él vive dentro de nuestro ser. Entonces, esto es lo poco que queríamos compartir con cada uno de ustedes, hacer una diferencia entre estas tres palabras. Dice cuerpo, alma y espíritu, más que todo alma y espíritu, que es lo que concernía a esos dos aspectos, y también un poco hablar del corazón también, que son cosas que en sí tienen una explicación que puede ser muy fácil de entender, pero muy difícil a la vez de explicar. Así que esperando que hayamos entendido un poco de lo que hemos hablado en esta hora, y en esta hora simplemente haremos una oración para dar por terminado esta hora de enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por todas tus bondades y misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que el centro de esta enseñanza has sido tú, y que hemos visto, Señor, cuáles eran las partes, Señor, que dividían al ser humano, y poderlas entender mejor, porque así poder ver cómo tú creaste al ser humano nos puede entender mejor cuál es el plan, cuál es la misión, cuál es la voluntad de ti hacia cada uno de nosotros. Así que en esta hora te pido que no solamente bendigas mi vida, que he expuesto la palabra en esta hora, sino que puedas bendecir la vida de todos mis hermanos, mis hermanas, incluso si hay amigos, bendícelos grandemente, Señor, en esta hora, en el momento que ellos estarán escuchando o estarán meditando estas breves palabras, que la palabra pueda llegar al corazón de cada uno de ellos, ya que ese es nuestro deber, predicar la palabra, y tu palabra dice que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la voluntad la voluntad de la misión que tú tienes preparada para la palabra en la persona para quien tú enviaste aquella palabra, aquella porción. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Vamos a salir de este momento esperando que siempre esté tú acompañando en todos los momentos, y que nos bendiga a cada uno de nosotros, a toda la congregación, y también a los hermanos que no son nuestra congregación, pero que también juntos estamos peleando una misma batalla, una misma lucha, que tú nos puedas ayudar a siempre seguir adelante. Bendice a los jóvenes presentes en este momento. Bendícelo grandemente. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por todo. Aleluya. Amén, hermano. Esta ha sido la pequeña intervención el día de hoy. Esperando que el Señor les pueda bendecir, bendiciendo a todos ustedes. Aleluya.